Tengan un lindo y maravilloso día. Les saluda afectuosamente Eliseo Muñoz Mena. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Tempo Iuri Humanorum, Tiempo de los Derechos Humanos. En esta ocasión compartiré con ustedes tópicos relacionados con la restricción y suspensión a los derechos humanos y sus garantías. Es importante comentar que la restricción y suspensión a los derechos humanos tiene su génesis en la parte final del párrafo primero del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Vemos aquí la primera parte del párrafo primero del artículo primero. La segunda parte, que es la que a nosotros nos interesa, dice seguidamente: cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Del párrafo que acabamos de darle lectura, deducimos dos postulados. Por una parte, el reconocimiento constitucional y convencional de los derechos humanos, y por la otra, en la parte final, que es lo que nos interesa para efectos de esta charla, a su vez, dos aspectos: la prohibición de restricción y suspensión a los derechos humanos como regla general, cuando establece cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse. Y hay un punto y seguido, hay un enunciado sucesivo: salvo en los casos y las condiciones que la propia Constitución establece. Vemos entonces, en un segundo momento, que como excepción a la regla general, que es la prohibición de restricción y suspensión, esta excepción se refiere a que podrán restringirse, en efecto, derechos humanos y garantías en los casos y en las condiciones que la propia Constitución establece. Ahora bien, a su vez de este último postulado, advertimos algunos aspectos fundamentales. Uno, que no todos los derechos humanos son absolutos, es decir, que existe la posibilidad de que determinados derechos humanos y garantías puedan restringirse o suspenderse. ¿En qué supuestos? En los que la misma Constitución así lo establezca. Segundo punto, que existen derechos humanos que sí pueden restringirse y suspenderse consecuentemente cuando la Constitución así lo determina. Ahora bien, a su vez, en esta última porción normativa se establecen dos figuras: la de restricción a derechos humanos y la de suspensión a derechos humanos y garantías, esta última prevista exclusivamente en el artículo 29 de la Constitución Federal. Para muestra, vamos a remitirnos al contenido de los artículos 5, 6 y 7 de la Constitución Federal, para que podamos constatar cuál es el diseño de estos preceptos constitucionales respecto del goce del derecho humano que regula, y la posibilidad de que ese mismo derecho humano, en las condiciones que la Constitución establece, se restrinjan o se suspendan. Veamos. El artículo quinto constitucional, a la letra dice que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse, señala: 1. Por determinación judicial cuando se ataque los derechos de terceros. 2. Por resolución gubernativa dictada en los términos que marca la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie podrá ser privado del producto de su trabajo sino por resolución judicial. Del precepto constitucional antes señalado, el quinto, advertimos entonces lo siguiente. Número 1, la prohibición expresa, o sea, como regla general, la prohibición de impedir que a una persona se dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo
que mejor le acomode. Dos, a su vez, la Constitución Política Mexicana, el artículo 5, señala 3 condiciones o requisitos para hacer efectivo el derecho al trabajo. 1, que sea lícito. 2, que no se ataquen los derechos de tercero. Y 3, que no se ofendan los derechos de la sociedad. Si no se cumplen con las condiciones antes descritas, entonces mi derecho al trabajo es nulo o es inválido y el Estado podrá vedar o privar del trabajo, de la profesión, industria o comercio, bajo el cumplimiento también de determinados procedimientos. ¿Cuáles son? Ya se ha dicho: determinación o resolución judicial cuando se ataquen los derechos de tercero, o resolución gubernativa cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Ejemplos: quien vende mercancía ilegal, o conocida como fayuca, por supuesto que es una actividad ilícita. Por lo tanto, el derecho al trabajo de la venta de mercancía ilegal no puede estar tutelada por el texto constitucional. Quien vende drogas, en el mismo supuesto, en aquellos casos en que un médico o un abogado realiza alguna mala práctica, pues se le puede retirar su cédula profesional. Si hablamos de giros mercantiles, cuando no cumplen con los requisitos sanitarios administrativos, pueden ser objetos de una clausura, de una suspensión de trabajos y servicios, o puede revocarse la licencia o permiso que los ampara. Por su parte, el artículo 6 señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público. Vean la misma regla. 1. Prohíbe la inquisición o persecución judicial o administrativa por la manifestación de las ideas, por la libertad de pensamiento. Ojo, salvo en los supuestos en que en el ejercicio de mi libertad de pensamiento se ataque a la moral, se ataque a la vida privada, los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. Entonces, si en el ejercicio de la libre manifestación de las ideas yo me ubico en estos supuestos que acabo de mencionar, por supuesto entonces que el Estado podrá restringir mi derecho humano a la libertad de pensamiento. La lógica del artículo 7 constitucional se encuentra de la misma manera. Veamos. Dice: es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas a través de cualquier medio. ¿Qué se consagra aquí? La libertad de imprenta. Señala también el artículo 7 constitucional que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni coartar la libertad de difusión. Ahí está la prohibición de afectación de mi libertad de imprenta. Pero luego dice la Constitución que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6 de esa Constitución. Es decir, yo en efecto gozo de la libertad de imprenta respecto de la difusión de ideas o de información, pues siempre y cuando no ataque la vida privada, no perturbe el orden público, no ofenda derechos de tercero, no ataque a la sociedad. O bien, en ese sentido, platico brevemente un caso. En Campeche, un poeta, valga la expresión, escribió un poema que se llama La patria entremier, ... que a la luz de una asociación civil, pues se trataba de un poema que atentaba contra los símbolos patrios, contra la bandera, y presentaron una querella ante la Fiscalía General de la República, que tuvo como consecuencia que el poeta campechano fuera sujeto de un proceso penal, que se dictara una sentencia en su contra por el delito de ultrajes a los símbolos patrios. Promovió en contra de la sentencia condenatoria los recursos respectivos, y finalmente, a través del juicio de amparo en revisión 2676/2003, llegó el caso a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto original del ministro Cosío pretendía determinar que el poema y el contenido del mismo estaba tutelado por el artículo 6 y 7 de la Constitución Política Mexicana. No obstante, por una mayoría de 3 votos respecto de 2 en contra,
la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el poema ofendió la moral pública, afectó derechos de terceros, contravino la paz y seguridad social y perturbó el orden público. Ahora bien, vean entonces este diseño constitucional que por una parte prohíbe la restricción o suspensión a derechos humanos, salvo que la persona en el ejercicio de ese derecho humano de que se trate se ubique en los supuestos que la propia Constitución prohíbe para el goce y ejercicio de estos derechos. Ahora bien, si bien es cierto entonces, se señala la posibilidad de restricción a derechos humanos, lo cierto es que esa restricción no puede ser arbitraria por parte de la autoridad, de tal manera entonces que en estos supuestos de restricción a derechos humanos juegan un papel fundamental el que las autoridades en la materialización de la restricción a derechos humanos sujeten su actuación ¿a qué? Sujeten su actuación a las garantías para la protección de los derechos humanos previstos en los artículos 14, 16, 17 y artículo 20, apartado B y apartado C, que significa entonces que su actuación no puede ser arbitraria. Ahora bien, de acontecer de esa manera, es decir, en caso de que la autoridad actúe de manera arbitraria, en estos supuestos pues, juega un papel fundamental un mecanismo de control constitucional como lo es el juicio de amparo, y así como también las quejas que pueden presentarse ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos u organismos protectores de los derechos humanos a nivel local. Ahora bien, en este tema de las restricciones a derechos humanos, recordemos que juega un papel fundamental la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que estableció una jurisprudencia que a la letra dice que el parámetro de control de regularidad constitucional lo constituyen los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Pero cuando exista una restricción expresa a derechos humanos señalada en el texto constitucional, habrá de estarse a lo que dice la Constitución. Es decir, que se tutela entonces, o a través de esta contradicción de tesis, pues se favorece el hecho de que si existe una restricción a derechos humanos, como pasa con la prisión preventiva oficiosa y como pasa con el arraigo, entonces se le dará validez constitucional a estos supuestos de restricciones a los derechos humanos. Ahora bien, los tribunales de la Federación han resuelto diversos ejes temáticos, diversas restricciones a derechos humanos, por así decirlo, tuteladas o amparadas en esta contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y por supuesto también en esta parte final del párrafo primero que dice que el ejercicio de los derechos humanos va a restringirse y suspenderse en los casos y las condiciones que la propia Constitución establece. Entonces, los ejes temáticos que se han resuelto bajo esta lógica es, uno, la declaración de constitucionalidad del arraigo como medida cautelar por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del amparo directo en revisión 1250 diagonal 2012, que establece que el arraigo es una restricción a derechos humanos con validez constitucional, puesto que se encuentra prevista en el artículo 16 de la Constitución Política Mexicana. Dos, la geolocalización de equipos móviles cuya validez proviene de la acción de inconstitucionalidad 32 diagonal 2012, que concede una facultad a la Fiscalía General de la República para solicitar a los concesionarios del servicio de telecomunicaciones su auxilio en la ubicación en tiempo real de equipos móviles asociados a la comisión de un delito grave. Otro supuesto es el que se relaciona con el almacenamiento de datos personales y el derecho a la privacidad. Este surge del amparo en revisión 964 diagonal 2015, el cual hace hincapié sobre la validez de preceptos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiofusión que nos hablan sobre el almacenamiento de datos por los concesionarios del servicio de telecomunicaciones y, a su vez, que se pueda otorgar dicha información a las autoridades. Por supuesto que el tema relacionado con la geolocalización y el almacenamiento de datos y que puedan ser entregados a la Fiscalía General de la República implica una invasión a la esfera o a la vida privada de las personas.
No obstante, el argumento es que se trata de una restricción a derechos humanos por razón de seguridad pública, por razones de política criminal. En ese mismo tenor se encuentra la prisión preventiva y el arraigo. En este sentido, también es importante comentar que el 24 de noviembre del año 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 130/2019 y su acumulada, determinó la validez de la prisión preventiva oficiosa como una restricción expresa de derechos humanos. No obstante, tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa han sido determinadas como inconvencionales a la luz del sistema interamericano de los derechos humanos, particularmente en la sentencia del 27 de enero del año 2023, recién emitida en el caso Zompaxtle Tecpile y otros versus México. Y en el mismo tenor, seguramente se va a emitir la sentencia en el caso García Rodríguez y Reyes Alpizar versus México en torno a la prisión preventiva oficiosa. Pues bien, también esto es en lo que hace a la restricción de derechos humanos. Por su parte, el artículo 29 constitucional consagra la figura jurídica que nosotros conocemos como suspensión a derechos humanos, también conocida como estado de excepción o estado de emergencia. Voy a señalar los puntos más fundamentales de esta suspensión a derechos humanos. En primer lugar, esta suspensión o restricción a derechos humanos y garantías únicamente puede ser emitida por el presidente de los Estados Unidos mexicanos mediante decreto presidencial con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente. Así también se establece en el mismo 29 constitucional una revisión oficiosa por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine su constitucionalidad o invalidez. Se dicta por un tiempo limitado y la causa es única y exclusivamente una invasión, una perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. El efecto será la restricción o suspensión a derechos humanos y garantías que fuese un obstáculo para hacer frente rápida y fácil a la situación en todo el país o en un lugar determinado. Aquí también se establece que deberán cumplirse con las garantías de estar fundado, motivado y ser proporcional y sin que se contraiga a una persona en lo particular. Así también en el 29 constitucional se establece que no podrá restringirse ni suspenderse de un determinado catálogo de derechos humanos y garantías que a su vez es retomado del artículo 27, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que tales como la no discriminación, el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, el derecho a profesar una creencia religiosa, la prohibición de desaparición forzada, la prohibición de la esclavitud. Es decir, se establece un núcleo duro de derechos humanos que no pueden ser objeto de restricción o de suspensión, emanada del artículo 27, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por supuesto que también en la suspensión de derechos humanos y garantías no podrán restringirse ni suspenderse las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos humanos. Finalmente, es importante comentar que existe un núcleo duro que bajo ninguna circunstancia, un núcleo duro de derechos humanos que no puede ser objeto de restricción o de suspensión, como el derecho a la vida, como la prohibición de tortura, la prohibición de penas, tratos inhumanos o degradantes, el derecho al nombre, entre otros, similares a los establecidos en el artículo 29 constitucional. Ahora bien, para concluir esta charla, es importante entonces mencionar que la regla general es que exista una prohibición de restricción a derechos humanos y garantías. Dos, que podrán restringirse solo en los casos y las condiciones que la propia Constitución así lo establezca. Tres, que existe un núcleo duro que no podrá ser objeto de restricción o suspensión, remitiéndonos en ese sentido al artículo 27, párrafo segundo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Que las restricciones y suspensión a derechos humanos por ninguna circunstancia